Hola, soy Alejandro Arrieta nuevamente en el curso de análisis costo-beneficio en reducción de riesgos de desastre, organizado por la Universidad Internacional de la Florida. Hasta la fecha, ustedes han revisado los conceptos del análisis costo-beneficio, bueno, tienen bastantes herramientas teóricas a este punto, así que ya es hora de ver aplicaciones en diferentes sectores. Y ese es el objetivo del curso de hoy, de esta unidad 5 del segundo módulo, que es además la última unidad del segundo módulo sobre análisis costo-beneficio. Por lo tanto, vamos a empezar hoy la clase con la siguiente diapositiva. En esta unidad veremos cómo el análisis costo-beneficio es aplicado en diferentes sectores. Empezaremos con el sector transporte y los sistemas de comunicación, infraestructura de gran escala. Veremos cómo se utiliza en el caso de evaluación de impacto ambiental. Aprenderemos un concepto importante, sobre todo en análisis de infraestructura, es el costo de transición. Luego vamos a ver cómo el análisis costo-beneficio se utiliza a nivel de sectores y en forma transversal cuando hacemos estudios de evaluación de reducción de riesgo de desastres. Vamos a aprender un concepto importante, sobre todo en el tema de salud y también en el tema de reducción de riesgo de desastres, que es el valor de la vida estadística. Y finalmente vamos a abordar la idea de análisis costo-beneficio desde un punto de vista social. Entonces, el objetivo de esta unidad es aprender cómo aplicar los principios y los métodos del análisis costo-beneficio a diferentes sectores. Vamos a enfocarnos en el caso de infraestructura, transporte, salud, agricultura y acuicultura. Vamos a discutir diferentes métodos que son complementarios al análisis económico, como es el caso de la evaluación de impacto económico y la equidad en términos de su relación con el análisis costo-beneficio. Vamos a aplicar los conceptos y métodos del análisis de costo-beneficio, explorando cómo el análisis de costo-beneficio se puede aplicar en la infraestructura física, en la reducción de riesgos de desastres, en la salud, en medio ambiente y en proyectos de inversión social. Esto nos va a ayudar a ganar una mayor comprensión del tipo de análisis en cada sector. Vamos a ver en esta unidad también cómo se comparan estas diferentes aplicaciones del análisis costo-beneficio en estos diferentes sectores, en el caso de infraestructura, salud, medio ambiente, etc. Empecemos entonces con el caso de transporte, de los sistemas de comunicación y en general infraestructuras de gran escala. Y aquí hablamos básicamente de networks y es probablemente la mejor forma de entender el análisis de costo-beneficio en estos sectores. Tanto los sistemas de transporte como los sistemas de agua o telecomunicaciones, electricidad, internet, etc., implican grandes networks de conexión a nivel geográfico y una de las características importantes es que todas estas partes de este gran sistema o network deben funcionar para que el modelo, el sector, opere en forma eficaz. Por lo tanto, esta infraestructura, ¿no?, de transporte, infraestructura de internet, etcétera, debe ser robusta y debe ser capaz de ser ampliada en principio, ¿no? Puede extenderse, en este caso extender el network. Debido a que hay una presencia de infraestructura en el paisaje, esta tiene también una huella ambiental y social significativa, ¿no? En muchos de estos casos este network de transporte o sistemas abarca zonas que son protegidas, zonas paisajísticas protegidas, zonas que pueden tener repercusiones en el medio ambiente, por lo tanto deben ser también evaluadas. Estamos hablando de infraestructuras de gran escala, como presas, estadios o edificios de oficinas, que deben ofrecer servicios a un gran número de personas, ¿no? Las consecuencias entonces de fallas en estos sistemas son grandes en términos del número de personas que podrían ser afectadas. Generalmente, cuando se evalúan proyectos en grandes infraestructuras, en telecomunicaciones, en transporte, etc., se utiliza una herramienta
conocida como la evaluación de impacto económico. La evaluación de impacto económico es una herramienta alternativa al análisis costo-beneficio, que tiene ciertas similitudes, pero también diferencias importantes. En general, uno debe percibir el análisis costo-beneficio como un intento de medir el superávit del consumidor, que eso es lo que aprendimos en la unidad anterior, ¿cierto? Y en muchos casos este superávit del consumidor y del productor se cuantifica usando estos métodos de willingness to pay, ¿no? En cuanto están dispuestos a pagar el consumidor por recibir un determinado bien o servicio. En general, en el análisis costo-beneficio se busca cuantificar el bienestar de una sociedad, y por eso se incluyen diferentes grupos de personas que son involucradas o afectadas por el proyecto en cuestión. En el caso de la evaluación del impacto económico, el objetivo es más geográfico, es más regional, en una zona específica, y usualmente se trata de medir cuál es el impacto en términos de crecimiento económico en esa zona específica o aumentos en empleo, por ejemplo. Entonces, el análisis costo-beneficio no es igual a la evaluación de impacto económico, aunque en muchos casos hay coincidencias en la medida en que se cuantifican los beneficios de ciertos grupos. Entonces, la evaluación de impacto económico difiere en las siguientes formas. En primer lugar, se centra en los beneficios de los ingresos para los residentes y las empresas ubicadas en una determinada área de estudio. Por ejemplo, se puede evaluar la implementación de una carretera en una zona geográfica determinada, y por lo tanto se va a cuantificar cuál es el beneficio de esa carretera en esa determinada localidad, el impacto, ¿cierto?, económico de la carretera en esa determinada localidad, considerando, por ejemplo, el mayor acceso de esta comunidad a la vía, a las vías de transporte, y por lo tanto salidas de productos o entrada de productos, probablemente reduciendo los costos de transporte, reduciendo precios de insumos importantes, aumentando la producción y la venta de productos que se producen dentro de esta localidad, etcétera. Esos beneficios van a ser considerados tanto en la evaluación de impacto económico como en el análisis costo-beneficio. Sin embargo, la carretera también beneficia a comunidades vecinas, que van a poder reducir también los tiempos de transporte, y también tiene impacto sobre poblaciones que están más alejadas, que no están en el área de análisis en cuestión. El impacto que tiene en otras localidades no es considerado en la evaluación de impacto económico, pero sí en el análisis de costo-beneficio. Entonces, en el análisis costo-beneficio se incluyen los beneficios del proyecto para todos los usuarios de las instalaciones, no solamente para los usuarios de la localidad bajo análisis. Los dos conceptos pueden ser complementarios, ¿no?, en la toma de decisiones. Usualmente las agencias de infraestructura pública utilizan tanto en la evaluación de impacto económico como el análisis de costo-beneficio para tomar una decisión sobre determinados proyectos. Lo importante es que entender que la evaluación de los impactos económicos es un análisis parcial, ¿cierto?, porque involucra solo los beneficios tangibles, usualmente, en los habitantes de un área particular o jurisdicción. Usualmente, un análisis del tipo de evaluación de impacto económico va a cuantificar cuál es el impacto de, por ejemplo, construir una carretera o construir un puente o cualquier tipo de obra pública de infraestructura sobre el producto, sobre el crecimiento económico de esta región, crecimiento en términos de el dinamismo que pueda tener en diferentes sectores económicos de la localidad, ¿cierto? Aumentos en comercio, aumentos en venta de productos, en otros tipos de servicios. Y también el impacto que tiene en empleo, ¿no?, un aumento en el empleo a través de servicios de transporte u otras industrias que son
beneficiadas por la obra pública que se está desarrollando. Detrás de la evaluación de impacto económico hay esta idea del efecto multiplicador de las obras públicas, ¿no? Usualmente este tipo de análisis considera cuál es el efecto que tiene una inversión pública o puede ser también una inversión privada en otros sectores de la economía, ¿no? Si se construye esta carretera, entonces en primer lugar hay un mayor aumento de mano de obra para la construcción de la carretera en sí misma. Esto genera más empleo, este mayor empleo genera mayor demanda de productos y servicios en esa localidad, ¿cierto? Y esto dinamiza la economía. Solamente el gasto en hacer la infraestructura dinamiza la economía y eso se contempla en la evaluación de impacto económico. Pero además, una vez construida esta carretera, van a haber beneficios, ¿cierto? En términos de reducción de costos de transporte que van a beneficiar a las industrias que venden productos o traen productos a esta localidad. Por lo tanto, ahí hay una reducción de costos. Esa reducción de costos nuevamente tiene también un impacto probablemente en crecimiento de esa industria, en mayor empleo. El mayor empleo genera mayor consumo dentro de la localidad, ¿no? El consumo dinamiza, tiene un impacto multiplicador en otros sectores de esa localidad. Pero siempre es parcial, porque es enfocado en esa región geográfica. Todos estos beneficios y costos, ¿cierto?, son también contemplados en el análisis costo-beneficio. Pero, nuevamente, en primer lugar, el análisis costo-beneficio va a incluir otras regiones o localidades que se ven beneficiadas por la infraestructura pública que se está desarrollando, otros grupos de personas que se ven beneficiadas o que tienen costos asociados a este análisis, a esta infraestructura, por ejemplo, daños en medio ambiente, etcétera, van a ser enfocados más claramente en un análisis costo-beneficio. ¿Okay? Un punto importante en ambos análisis es el proceso de construcción y los costos que involucra en la etapa de construcción de la infraestructura pública. Esto es considerado el costo de transición. Es el costo relacionado a la interrupción y las interrupciones que causa el proyecto de construcción en particular. Digamos, puede ser imponerse costos en interrupción de servicios, ¿no? Pueden imaginarse que cuando se construye esta carretera, pues se bloquean varios tramos, se interrumpen servicios, se empeora el viaje, ¿no? el transporte, los tiempos de transporte, cuando la carretera está en construcción, porque hay que hacer desviaciones en las carreteras antiguas, ¿no? Se disminuye la fiabilidad del tiempo de viaje, hay también mayor contaminación producto del proceso de construcción, hay empeoramiento del tráfico y por lo tanto también mayores accidentes, hay un incremento de ruido que afecta al medio ambiente. Todos estos costos que son asociados al periodo de construcción, ¿no?, en el proyecto son denominados costos de transición. Y son costos que deben ser considerados tanto en un análisis de costo-beneficio como en la evaluación de impacto económico. En principio, estos costos de transición pueden ser tan altos que es mejor no construir, ¿no? Porque los beneficios de la carretera de repente no son tan altos comparado con estos costos de transición. Entonces, al momento de planificar un proyecto, estos costos de transición deben ser considerados. Los efectos negativos del proyecto en general son llamados costos o efectos transicionales. Si estos efectos negativos, estos beneficios negativos están presentes, como dijimos antes, deben ser incluidos en el análisis. Estos costos de transición son aplicables tanto en el sector de construcción como en el sector de transporte. En general, los métodos que se utilizan en la evaluación de los beneficios de los proyectos de transporte pueden ser también aplicados al caso de proyectos de construcción.
¿no? En el caso de una expansión de una represa, por ejemplo, hay pérdidas de energía eléctrica, gastos recreacional y hábitat ambiental, que son considerados costos de transición y deben ser considerados cuando se analiza o se evalúa un proyecto de construcción. Cuantificar el costo de transición es importante porque permite evaluar alternativas en la construcción de estos proyectos, tanto de transporte como en general de construcción, que pueden considerarse para reducir estos beneficios negativos. Por ejemplo, si una carretera se va a ampliar y la construcción se realiza por la noche, se pueden evitar varios efectos negativos asociados a la congestión. Por lo tanto, la construcción nocturna, digamos, es una alternativa a una construcción que puede hacerse de día. Pero obviamente la construcción nocturna también tiene aumentos en costos laborales, ¿no? Es más caro contratar personal que va a trabajar en las noches. Por lo tanto, estas alternativas en el proceso de construcción, ya sea construirlos en la noche o en el día, deben ser evaluadas completamente para tomar una decisión y reducir el efecto negativo, el beneficio negativo asociado al costo de transición. El grupo incluye un rango de infraestructura como instalación de subterráneos, mejoras de alcantarillado, sistemas eléctricos y comunicaciones, etc. La equidad es un factor que también puede ser considerado al momento de tomar decisiones y al momento de identificar los costos y beneficios para diferentes grupos de la sociedad. Es obvio que muchos de estos costos y beneficios serán distribuidos en forma heterogénea entre diferentes grupos sociales. De hecho, algunos grupos van a recibir más beneficios que costos y, en principio, si estos grupos beneficiados son los que tienen mayores riquezas o mejores rentas en una sociedad determinada, entonces es posible pensar en cómo compensar a los grupos menos favorecidos. Entonces, para esto, cuando uno quiere incorporar la equidad en la toma de decisiones, debe identificar y obtener análisis de costos y beneficios por grupos de la sociedad, por grupos específicos de la sociedad, en particular relacionados a renta o riqueza. De tal manera que si un proyecto determinado tiene mayores beneficios, ¿cierto? O menores costos para los grupos más favorecidos, se podría pensar en algún tipo de redistribución de beneficios o costos del grupo más favorecido al grupo menos favorecido, sobre todo cuando los grupos desfavorecidos son también los de bajos ingresos. Es importante entender que la equidad es un factor que no está asociado a la eficiencia, ¿cierto? Cuando hablamos del análisis costo-beneficio, nosotros decimos que utilizamos el análisis costo-beneficio para encontrar una solución eficiente desde un punto de vista económico. Es decir, si un proyecto tiene un valor actual neto positivo, sabemos que ese proyecto es eficiente desde un punto de vista económico y deberíamos llevarlo a cabo. Sin embargo, el proyecto puede ser eficiente desde un punto de vista económico, pero no necesariamente eso implica que va a ser un proyecto equitativo, que hay equidad en la distribución de los beneficios y costos entre los diferentes grupos de la sociedad. Son dos conceptos distintos y no se necesita la equidad para obtener la eficiencia económica. Por eso es que la equidad se considera y se utiliza como un factor adicional al análisis. Es decir, una vez que uno determina que un proyecto es costo beneficioso, es decir, que es eficiente desde el punto de vista económico, la siguiente pregunta es si es un proyecto equitativo. Si lo es, entonces uno puede llevar a cabo el proyecto, digamos, y saber que tanto políticamente es viable, así como, digamos, que es un proyecto que beneficia a todos los grupos de la sociedad. Si no lo es, el proyecto sigue siendo eficiente desde el punto de vista económico y ya será la decisión no de un economista, sino de la sociedad en su conjunto, si el proyecto debe ser llevado a cabo. En muchos casos, cuando el proyecto
es eficiente desde un punto de vista económico, pero no es equitativo, entonces se puede pensar en hacer redistribuciones, ¿cierto? En hacer transferencias de los grupos más favorecidos hacia los grupos menos favorecidos. Es decir, si hay beneficios muy cuantiosos para ciertos grupos, se puede pensar en quizá crear ya sea impuestos o simplemente transferencias, tomar parte de estos beneficios de los grupos más favorecidos y transferírselo a los grupos menos favorecidos para obtener equidad. Es importante considerar que también hay ciertas medidas de política como impuestos, etcétera, que pueden distorsionar la eficiencia económica. Así que esta transferencia de recursos de un grupo hacia otro grupo debe hacerse con cautela para no generar incentivos equivocados. Por ejemplo, el caso típico son los impuestos, ¿no? Si se cargan impuestos muy altos, por ejemplo, a los grupos empresariales, se desincentiva la inversión y por lo tanto se generan ineficiencias económicas, ¿no? Esta redistribución debe hacerse con cautela.